¿Qué tal? Buenas noches a todos nuestros obscuros amigos. Gracias de antemano por seguir la transmisión de nuestro programa. Como cada jueves a las 11 de la noche hemos estado un poco ausentes, pero estamos retomando nuevamente el camino. Y pues bueno, esta noche tenemos un programa en el cual pues bueno les vamos a hablar de algo que tal vez le suene familiar a alguno de ustedes, lo que se llama Index Expurgatorius. Y pues bueno, pues para los que no tienen idea de lo que es eso, pues el Index o Índice de Libros Prohibidos, también es llamado Index Expurgatorius. Es una lista de aquellas publicaciones que el Vaticano catalogó como libros perniciosos para la fe. Además establecía en su primera parte las normas de la Iglesia con respecto a la censura de los libros, ¿no? Son como una lista, es más bien una lista en donde se prohíben ciertos libros y pues bueno, en algunos países de hecho han sido destruidos o fueron destruidos en el pasado pues muchas de estas publicaciones según el Vaticano, ¿no? Había una lista precisamente que bueno se iba actualizando en ciertas décadas, en ciertos momentos, y pues por ejemplo la lista oficial del Vaticano en su última edición, que data de 1948, pues aún con ello a ella se le fueron incorporando algunos títulos todavía hasta el año de 1961. Una provisión de 1966 decretó que ya no se siguiera renovando esta lista de libros prohibidos, ¿ok? Bueno, pues la censura de la palabra escrita o la censura de algunos libros, para el caso de España, la ejercía el propio Santo Oficio. Con independencia de la Congregación del Índice de Roma, Alfonso de Castro, capellán de Felipe II, decía que si España estaba libre de herejías, se debía al éxito de la prohibición de la literatura herética, al contrario de lo que ocurría, por ejemplo, en Francia, en Italia y el sur de Alemania. Antes de existir un índice, ya se efectuaba en España la quema de libros, y en 1490 en Salamanca se quemaron 6.000 volúmenes sobre magia y hechicería. En el caso de Sevilla, por ejemplo, en ese mismo año, un gran número de Biblias hebreas, hasta entonces, pues eran hechos puntuales, ¿no? En el año de 1502, por ejemplo, pues salió una ley en contra de la importación de libros, en especial en Alemania, libros que estaban escritos en castellano, lo que se consideraba ilegal, ¿no? A partir de 1521 se prohibieron las obras literarias y en 1540 la Inquisición ya tenía su propio índice extraoficial. Había castigos muy severos, incluso la muerte, por posesión de cualquier libro censurado, y pues bueno, este decreto estuvo vigente hasta principios del siglo XIX. Solo los inquisidores, los obispos y en algunos casos escogidos para que después pudieran refutar las ideas de los libros prohibidos eran el de algunas personas que podían leer este tipo de publicaciones. Bien, pues hoy en la oscuridad de la noche escucharemos dos historias que ejemplifican de manera puntual el peligro de leer libros desconocidos y malignos. Dos historias que te harán ver que incluso puedes llegar así hasta encontrar tu propia muerte. En la noche a las 11, cuando el silencio es lo único que te queda y sientas temor de abrir los ojos al intentar dormir, si crees que no estás solo dentro de tu cama, es porque en verdad algo está ahí. Soy eso que te persigue, que cabalga hacia ti. Soy ese viento que te quita el aliento, esos ruidos que te congelan la piel. Un misterio, una leyenda, eso que no logras entender. Ahora estás en la oscuridad de la noche.
Nazan no se encontraba bien. Hacía ya 2 meses que no era el mismo. Estaba a punto de completar un cambio. Desde pequeño, Nazan estaba obsesionado con lo oculto. Sus estanterías estaban repletas de libros raros, libros que leía ávidamente y con interés, libros que hacían que en el colegio fuese el blanco de todas las burlas de sus compañeros, libros que hicieron que se quedase completamente solo. Nazan se volvió un solitario por obligación, pero solo al principio. Después, la soledad se convirtió en su aliada. Nada mejor que la oscuridad, el silencio y la soledad para poder dedicarse a estudiar lo que nadie se atreve, lo que nadie se plantea. Fue durante el estudio de un libro prohibido cuando su vida cambió para siempre. El libro de los entes de la esfera. Ese era el título del libro que cambió a Nazan para siempre. Su interés por este libro era casi enfermizo. Supo de él a través de una misteriosa carta, anónima, que recibió a los 18 años. Si estás en la búsqueda del innombrable libro, sabrás guiar tus pasos con certeza. La ciudad del Cairo aguarda muchos secretos de antaño. Busca bajo los 2 pilares del templo. Y así fue como Nazan emprendió su viaje a lo desconocido, rumbo a Egipto. Su corta estancia allí estuvo llena de inexplicables hechos. Se sintió perseguido, espiado, y salvó su vida milagrosamente tras un atentado a un autobús turístico. Era como si las fuerzas del mal se hubiesen aliado contra él. Pero nada haría fracasar la búsqueda del libro. El libro que le proporcionaría la sabiduría oculta y le pondría en contacto con seres del más allá de las estrellas. Los 2 pilares del templo. Ese era el lugar en el que debía buscar. Después de 4 días con sus 4 noches de búsqueda ininterrumpida, exhausto, Nazan dormitaba cabizbajo sentado en un banco frente a su hotel. Un hotel de mala muerte, lleno de cucarachas por doquier y olor a cerrado y moho. Con vista cansada observó la fachada del hotel. Una puerta en arco con apariencia antigua daba acceso al pestilente hall. A ambos lados de la puerta 2 cochambrosas columnas se mantenían aún en pie. Su corazón dio un vuelco de repente. ¡2 columnas! ¿Sería ese el lugar? Después de días de búsqueda fallida, ¿sería posible que hubiese estado tan cerca del lugar indicado desde el principio? Como alma que lleva el diablo, Nazan corrió hasta la puerta del hotel. Se situó en medio de las 2 columnas. Miró a sus pies. ¡Oh, Dios! No podía ser cierto. Una trampilla de madera se veía en el mugroso suelo, entre sus pies. ¡No puede ser cierto! Después de tanto buscar, he llegado ante él. Con manos temblorosas, Nazan abrió sin mucho esfuerzo la trampilla. En ese justo instante, la luz del sol cegador que en ese momento brillaba en el Cairo se convirtió en una oscuridad insana. Un aire frío que helaba los huesos hizo temblar a Nazan. El tiempo pareció detenerse mientras Nazan cogía un libro pesado y de páginas amarillentas. Allí estaba el tan ansiado libro de los entes de la esfera. No hay palabras para describir semejante horror hecho libro, semejante infamia,
destinada a despertar a innombrables seres de lugares remotos. Por fin era suyo. Pasaron largos meses hasta que Nazan terminó de estudiar el infame libro. Meses hasta que su extraña sabiduría le fue revelada. Ya estaba preparado para probar su fuerza, para conocer la verdad. Preparó el ritual concienzudamente, reunió todos los requisitos, incluso el más terrible de todos. Fue un acto del que nunca se creyó capaz, pero lo hizo. Se ligó a Laura en uno de esos pubs del centro de la ciudad. No fue muy difícil hacerlo. Esa zona es frecuentada por chicas deseosas de sexo fácil. En 2 horas tenía la chica en su apartamento. En 2 horas y media, Laura ya estaba muerta, y su sangre en el apestoso caldero en el centro de la habitación preparada para el ritual. Con los gritos de Laura resonando en su mente, Nazan ya estaba listo. El gran momento había llegado. Desnudo alzó sus brazos hacia arriba y comenzó la invocación. Un frío gélido en los huesos. De un golpe las ventanas se abrieron estrepitosamente, dejando entrar en la habitación un aire casi huracanado que apagó las velas y tiró a Nazan al suelo. Pronto un olor a podrido se apoderó de la habitación, y un hilo de un extraño humo negro emergió del caldero. Lentamente el fino humo recorrió la estancia dirigiéndose hacia Nazan. Sus ojos vieron cómo ese hilo de humo negro se acercaba lentamente hasta alcanzar su vientre. Con absoluto terror y la cara desencajada en una mueca imposible, Nazan vio el humo introducirse lentamente por su ombligo. El dolor que le causó le hizo gritar de tal manera que hasta los muertos se revolvieron en sus tumbas. El hilo de humo siguió adentrándose por sus entrañas hasta que entró por completo. En ese justo instante, el viento paró. Una extraña calma se apoderó de la habitación. Nazan, exhausto aún por la experiencia vivida, aterrado, no daba crédito a lo sucedido. Dios mío, ¿qué he hecho? Mi ombligo. Temeroso, Nazan miró a su ombligo. Tenía un aspecto terrible, ensangrentado. Un dolor intenso comenzaba en sus entrañas y se expandía hacia arriba por la columna vertebral. Algo no iba bien. De pronto sintió de nuevo un pinchazo ardiente en su vientre. Había algo moviéndose allí. Espantado y con estertores de dolor, observó cómo del fondo del ombligo aparecía algo, una especie de uña afilada que rasgaba desde el interior. Su vientre comenzó a hincharse. El ombligo se dio y rajó su vientre, y de él comenzó a rectar por su pecho un ser indescriptible, informe, de ojos saltones. Nazan murió justo en el instante en que el extraño ser saltaba por la ventana adentrándose en la ciudad. El cuerpo destrozado de Nazan yacía ensangrentado y sin vida en el suelo de la habitación. A su lado, el cuerpo inerte de Laura. Rectando hacia la ciudad se dirige un ser de otro mundo. Y no está saciado. Tiene hambre. Mucha hambre.
decided needs to burn. Worshipped by the enemy, the guilty take their turns. Watching as its disappearing shadows all that remain. Wishes slowly crossing over in this parade of pain. Until my last breath, you never know. Until you feel the silence. When I am gone, now it's vanishing. Everything, what we might have been. Only now you praise all my name that you won't see again. Until my last breath, you never know. Until you feel the silence. When I am gone, now it's vanishing. Everything, what we might have been. Only now you praise, call my name, that you won't see again. De aquel túnel escondido bajo las primigenias piedras de aquella casa, cuyos primeros habitantes fueron los Romero, una familia de alta posición social, pero siempre bajo la sospecha de extraños ritos y sacrificios bajo sus muros, nace el más nauseabundo de los olores, acompañado de gritos de jóvenes doncellas, que en ese momento son sacrificadas para gloria y resurrección del mayor de los torturadores y déspotas, conocidos por el hombre. El ataúd, en el cual reposan los restos del tirano, llenos de polvo y telarañas, es rodeado por todos los miembros de la familia Rosenberg, y liderándoles, con una daga ornamentada con retorcidos demonios y exuberantes doncellas, que son vigilados en la empuñadura con dos aterradoras cabezas de lobo, el conde Rostov, conocido por aquellas tierras por su continua participación en ritos, digamos no muy recomendables. Toda la familia Rosenberg, vestidos con largas túnicas negras y cubiertas sus cabezas con capuchas, miran en silencio y con atención la sangre que de la última doncella sacrificada cae sobre los restos del maléfico tirano, que ahora flotan en un ataúd completamente lleno de sangre humana. El conde Rostov grita en ese momento, rompiendo el siniestro silencio que dominaba aquel antro de sangre y muerte. Despierta ahora, maestro. Despierta para hacer temblar el mundo y cúbrenos con tu gracia. Aquí tienes la sangre de la última de las doncellas sacrificadas para revivir tu cuerpo y tu alma del fondo del infierno. Mientras el conde pronunciaba estas palabras, la siniestra daga continúa goteando en el maldito ataúd la sangre de la última doncella degollada. Despierta, mariscal, y trae el infierno a la tierra. Despierta para liderar el terrible final de la especie humana. Justo en ese instante, la última gota de sangre cayó de la daga y unas extrañas luces emanaron del ataúd sin un origen determinado. Las luces fueron creciendo cada vez más en intensidad, mostrando a todos el macabro espectáculo que dominaba aquella gruta infernal.
Rodeando todo el ataúd y justo delante de los miembros de la familia Rosenberg había 4 cadáveres de mujeres totalmente desnudas y cubiertas sus sinuosas curvas de sangre que emanaba de sus degollados cuellos. La mueca de terrible dolor y espanto de sus caras a la luz que emanaba del ataúd era realmente aterradora, pero a los que allí se congregaban para nada les alteraba tal situación. En ese preciso momento, la luz bajó su intensidad y pudo observarse como muy lentamente los huesos que flotaban en la sangre de aquel ataúd se iban uniendo entre sí, formando lo que parecía un completo esqueleto humano. A continuación, la carne, las articulaciones, los órganos vitales fueron surgiendo de la nada para dar forma a aquellos huesos desnudos. Conforme esta espantosa transformación se iba produciendo, la sangre acumulada en el interior del ataúd iba desapareciendo, como si esa sangre estuviera dando vida a aquellos restos que desde hacía largos años descansaban allí. Ahora llegaba el momento más emocionante para los allí congregados, ya que todo aquel amasijo de músculos y carne se fueron cubriendo paulatinamente de piel humana. Las vacías cuencas de los ojos vieron surgir unas redondas y blancas bolas que rápidamente fueron cubiertas por unos párpados terribles. En la cara surgió una tupida barba acabada en punta. Por último, ese cuerpo maligno que yacía desnudo ante los ojos de los allí congregados se cubrió rápidamente de unos ropajes de guerrero de épocas pasadas, lideradas por una larga y ancestral capa. Ante tal espectáculo, el conde no pudo reprimir su emoción y dijo: ¡Aquí tenemos al maestro! ¡Arrodillaros ante el maestro! Todos reían alegres y dichosos por la llegada del maestro, e ignorantes de lo que a continuación iba a suceder como consecuencia de aquel ritual. Se podía escuchar claramente desde el interior de aquella caverna siniestra las olas chocando rabiosas contra las paredes del acantilado, mientras una terrible tormenta descargaba su furia sobre aquel lugar maldito perdido de la mano de Dios. Los ojos del que reposaba en aquel ataúd se fueron abriendo muy lentamente, hasta quedar totalmente abiertos y fijos, mientras los allí congregados se quitaban sus capuchas, dejando al descubierto sus extremadamente excitadas caras por la llegada del maestro. Mientras tanto, el conde se agachaba, dejando la daga que sostenía hasta ese momento a su lado para ayudar al maestro a levantarse. El tirano giró su cabeza en dirección al conde y, sin la más mínima expresión en su cara, aceptó su brazo y se levantó del ataúd, quedando de pie en actitud solemne frente a los que le habían invocado. Su capa parecía moverse espectralmente, guiada por un aire invisible, mientras miraba a su alrededor y dejaba intuir en su cara una leve sonrisa de satisfacción. Este gesto fue recogido por sus ahora súbditos con emoción y alegría, y fruto de dicho alborozo, el conde se acercó al maestro diciéndole: ¿Qué podemos hacer ahora por ti, amo del caos y del mal? ¿Cuáles son tus deseos? Aquel ser recién salido del mismísimo infierno sacó con una rapidez inusitada una larga y afilada espada de su capa, una espada enorme, adornada de forma semejante a la daga. Demonios y doncellas rodeaban su empuñadura, y los extremos de la misma acababan en punta, como dos afilados colmillos de lobo. Tras situar la espada frente a la cara del conde y sonreír siniestramente a su interlocutor, el maestro dijo: «¡Morir!», y dio un espadazo cercenó la cabeza del conde, salpicando de sangre su cara, la cual saboreó a continuación, añadiendo mientras el cuerpo del conde caía como el plomo sobre el suelo, chorreante aún de sangre, y su cabeza rodaba hasta los pies del resto de súbditos, que ahora miraban al maestro con verdadero terror.
que regresaría. Y aquí me tenéis. Que se abran las puertas del infierno. En la tierra. Tras esto, levantó su brazo y dirigiéndolo hacia los 4 miembros de la familia Rosenberg, provocó su total paralización. Por mucho que padre, madre, hijo e hija intentaban moverse, era inútil, ya que estaban bajo el poder del siniestro brujo salido del infierno, que avanzaba lento y satisfecho hacia ellos. La forma de andar del maestro era majestuosa y terrible a la vez. La tormenta seguía furiosa en el exterior, mientras el brujo ya había llegado junto al padre de familia. Con siniestra voz y pose, el maestro le susurró al oído: ¿Por qué me habéis despertado? El padre trató de responder, pero paralizado no pudo emitir el más mínimo sonido. El maestro continuó diciendo: No sabéis lo que habéis hecho, ¿verdad? Pobres víctimas de la imprudencia y la ignorancia. Y tras esto, introdujo sus dedos en las cuencas de los ojos de su aterrorizado súbdito, destrozándoselos, y al instante salpicaron su cara, sangre a chorros. A continuación levantó su espada a lo más alto y le atravesó el pecho con tal fuerza que el corazón del desdichado salió por su espalda para caer al suelo y ser aplastado por el peso de su propio cuerpo al caer. El maestro sonrió a la segunda de las súbditas, que paralizada le esperaba con su cara cubierta de lágrimas de horror y espanto. El infernal mariscal, con su cara y sus ropajes cubiertos de sangre, arrancó con un solo gesto las vestiduras de la matriarca, dejando al descubierto un cuerpo bastante atractivo para la edad que tenía la mujer. El terrible resucitado agregó tras observar a la mujer: Sí que te conservas bien, muchacha. Pero no eres de mi gusto. Quizás le gustes más a los gusanos. Tras esto, y mientras seguía riendo siniestramente, el brujo levantó su brazo atrayendo hasta sí, mágicamente, la daga usada en su invocación, y con un rápido movimiento bajó a la mujer de arriba abajo. Un rictus de muerte apareció repentinamente en la cara de la mujer, e inmediatamente las 2 partes de su cuerpo se separaron, cayendo una parte encima del cadáver del padre y la otra a los pies de sus hijos. El mariscal continuó su macabro camino, y mientras se situaba frente a los 2 hijos de la desaparecida pareja, dijo: ¿Y ahora qué haré con vosotros? Vuestros padres han sido muy incautos al despertarme. Por ello merecían morir. Pero ¿y vosotros? ¿Qué haré con vosotros? Una siniestra risa volvió a cruzar el rostro del infernal mariscal, y con una rapidez inusitada comenzó a dar mandobles de su espada a los cuerpos paralizados de aquellos muchachos. Cayó un brazo, luego otro, una pierna, otra. Todas las extremidades cayeron al suelo, quedando flotando en el aire sus cuerpos y cabezas llorosas y aterradas. El mariscal abandona su espada y con uno de sus brazos levantados en dirección a una esquina de aquella gruta, provoca el temblor momentáneo de la tierra, mientras saca de su interior un ataúd firmemente cerrado. Con un gesto de su mano la tapa salta por los aires, mientras con el otro brazo que señala en estos momentos hacia los 2 cuerpos mutilados de sus víctimas, los mueve hasta situarlos justo debajo del ataúd. De las extremidades cercenadas de los 2 cuerpos,
No deja de caer sangre, que poco a poco van llenando dicho ataúd, como ya sucediera con el regentado por el terrible mariscal. De repente el mariscal grita enfadado, ¡Basta ya de lloros y protestas! y con un gesto de su mano, ahora libre, provoca la decapitación de los dos muchachos, cuyas cabezas, tras caer al suelo irregular de la gruta, observan en sus últimos segundos de vida cómo sus cuerpos chorrean sangre sin parar al misterioso ataúd. Tras unos minutos con esta macabra escena, el ataúd comienza a rebosar sangre, momento en el que el terrible brujo lanza los cuerpos mutilados al otro extremo de la gruta. Unos segundos después, una niebla surgida de la nada parece envolver el ataúd, que deja de emanar sangre ante la atenta mirada del brujo. Por fin el silencio se ha hecho en la gruta, y el terrible mariscal con sus ropajes ensangrentados y su cara cubierta de la sangre de sus víctimas, sonríe satisfecho cuando una espectacular muchacha se levanta del ataúd con un provocativo ropaje que muestra sus encantos a la hora febril y lasciva mirada del maestro. Una vez la muchacha se encuentra al lado del mariscal, le dice: Mi querido Alaric, volvemos a estar juntos tantos años después. A lo que Alaric responde: Sí, querida. Y esta vez el infierno conquistará el mundo. Y nosotros reinaremos en él. Ella besa orgullosa y agradecida a su terrible e implacable benefactor y dice: Alaric, salgamos pues de este putrefacto lugar y comencemos nuestro reinado de oscuridad y horror. Alaric la cogió de la cintura y la besó profundamente, para a continuación recoger su espada y hacerla desaparecer en su capa junto a la daga, utilizada en el nefasto ritual. A continuación, Alaric de Marnac y su espectacular y bella acompañante avanzaron hacia la salida de la gruta triunfalmente y desaparecieron entre una bruma neblinosa, dejando a sus espaldas un macabro paisaje de sangre y muerte. Desde aquella noche infernal, el terror y la muerte han recorrido el mundo, tiñendo de sangre cada esquina, cada casa, cada ciudad y cada país que lo integran. La esperanza ya no existe para nosotros. El infierno es la única realidad que queda. ¿Sientes frío? Si te quedaste dentro de tu cama,
Descansa en paz. Pero recuerda que tienes una cita con nosotros los jueves a las 11 en la oscuridad de la noche.